Señor y Padre Celestial, le damos gracias en esta mañana al podernos encontrar acá, reunidos, Señor, en este local, reunidos en este espacio, reunidos como iglesia, delante de su presencia por la fe, ante, Señor, su palabra, dispuestos, Señor, a considerar su voluntad, dispuestos, Señor, a recordar sus palabras, dispuestos, Señor, a clarificar nuestra mirada, nuestra visión desde la perspectiva, Señor, de sus propósitos, de su reino, de su voluntad, para con toda la creación, pero para con nosotros también en lo personal y particular. Pedimos, Señor, que la gracia suya sea mayor que nuestras limitaciones, mayor que nuestra necesidad, y que prevalezca, Señor, triunfe su voluntad, Señor, sobre nosotros en este día. Que se haga su voluntad en medio nuestro. Así, Señor, como pedimos que se haga en toda la tierra, que se haga su voluntad en las naciones, como su voluntad es hecha en el cielo, para gloria de su nombre, para gloria de su gracia, de su justicia, de su poder, de su sabiduría, de su majestad, de su dignidad, Señor, para gloria de su mismísima persona, oh Padre. En Cristo Jesús lo rogamos. Bendíganos, Señor, en este tiempo que vamos a considerar su palabra. Su gracia, su favor sea con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Pregones de guerra iniciamos la semana pasada y hoy vamos con un segundo avance sobre este tema. Sigo creyendo que el mundo cambió desde el sábado pasado, antepasado, que estamos en una condición diferente como humanidad y que entramos a una fase distinta. Creo, como dice el título, que el reloj se está moviendo. Que el reloj de Dios se está moviendo, se ha movido. Y si estaba estacionada la aguja en un punto desde el sábado ese, entró a marcar otra hora. Y creo que debemos estar alertas y dispuestos a ser sensibles a qué es lo que el Señor, a la voluntad del Señor para con nuestras vidas, para con cada uno de nosotros en el tiempo que nos es concedido, en la vida que nos es concedida. Ayer vimos algo, bueno, los que lo vieron. Yo me había realmente olvidado de eso, pero llegó la sobrina ya y la perrita estaba con un escándalo. Y yo, pero bueno, ¿qué pasa? Ah, el eclipse. Ayer vimos este fenómeno. Yo espero que si usted no ha visto uno, se disponga a verlo antes de que se le acabe la vida. Hay fenómenos de estos que tardan 200 años en volverse a repetir. Tuve la oportunidad en el año 98 de ver un eclipse total de sol acá en el área del Zulia. No se va a repetir hasta dentro de 200 o 300 años. Ya no estaremos sobre esta tierra, si es que la tierra todavía continúa. Pero un eclipse, sea el de sol es más llamativo que el de luna, pero un eclipse es un fenómeno que muestra esa sincronía perfecta de un reloj más grande que Dios creó, que Dios diseñó. Porque el mundo, el universo, el sistema solar y el universo en general es como un gran reloj. Es como un gran reloj. Está afinadito, está sincronizado, y por ello es que los entendidos pueden predecir, pueden anunciar dentro de tanto tiempo, a tal hora, va a haber un eclipse. Es muy fácil, sabiendo valorar y calcular. En tiempos anteriores dirían, no es un adivino, esa persona es un vidente,
¿Cómo supo que iba a pasar ese acontecimiento? Pero ya en nuestra época conocemos un poco más cómo funciona, cómo se mueven los cuerpos celestes, y entonces es cuestión de cronometrar. Se tarda tanto, bueno, va a pasar en tal lugar, a las tantas horas y tantos minutos. Y con una precisión perfecta se puede predecir. Siguiente imagen. Esa es una gráfica de un eclipse del eclipse de sol. El sol está a determinada distancia, la Tierra está acá, y de repente, en algún punto, la luna se atraviesa. La luna se atraviesa entre el sol y la Tierra, se cruza entre el sol y la Tierra, y se produce el fenómeno. Se produce el fenómeno. Quiero leer algo que alguien escribió, una persona no cristiana. Dice, ¿cómo puede la pequeña luna bloquear nuestra vista del sol? El sol tan grande, 400 veces más grande el sol que la Tierra. Entonces, ¿cómo es que la luna tan pequeñita puede bloquear nuestra vista del sol? Cuando la luna pasa frente al sol, durante un eclipse solar total, tapa, diríamos nosotros, precisamente el disco solar, mientras deja que la corona brille espectacularmente a su alrededor. Los dos cuerpos no son del mismo tamaño, son muy disímiles en tamaño. El Sol tiene 400 veces el diámetro de la Luna, pero el Sol también está 400 veces más lejos de nosotros. Y esa relación del tamaño y la distancia hace que se produzca el fenómeno. Esta relación de tamaño y distancia hacen que el Sol y la Luna parezcan del mismo tamaño. Por eso nosotros vemos la Luna, bueno, el disquito, y vemos el Sol y parecen del mismo tamaño. Pero es por la distancia la lejanía del Sol pareciera que fuese del mismo tamaño, pero no, es un gigante, el Sol es un gigante. ¿Qué decir? ¿Qué otra cosa escribe esta persona? Dice, es una maravillosa coincidencia. Esta persona dice, eso es una maravillosa coincidencia. Y dice eso porque dice, la Tierra es el único planeta donde esto sucede. En todos los otros planetas del sistema solar no ocurren eclipses. La Tierra es el único planeta en el cual se produce este fenómeno y que nosotros podemos admirar. Esta persona, por supuesto, no es creyente, esta persona, por supuesto, no da gloria a Dios y dice, qué casualidad. Es una maravillosa coincidencia que la luna, que el sol, que el tamaño, que la distancia se crucen y vemos la maravilla del eclipse. La palabra de Dios nos dice que Dios hizo todas las cosas con precisión. Y no es una coincidencia, como tampoco es una coincidencia que nosotros estemos sobre este planeta. Siguiente imagen. Eso es un diagrama del sistema solar. Ni siquiera la circunferencia del Sol abarcaría casi que toda esta cortina, toda la pared. Y allí está la Tierra, el tercero de los planetas. Y en algún lugar de ese planeta estamos nosotros. Algo casi que imperceptible. ¿Y qué cosa? Que los propósitos de Dios, que los planes de Dios, que Dios se dignó de hacer todas sus maravillas para hablar a las personas que en la escala del universo, que en la escala de la creación no hacen nada, ninguna diferencia. No sé si le transmito la idea de la grandeza del universo y nosotros estamos allá y los propósitos de Dios están centrados sobre lo que sucede en ese minúsculo y pequeño planeta. Qué cosa, ¿no? Pero ese sistema solar es un reloj. Cada planeta, cada cuerpo celeste allí tiene un cronómetro y eso va pero fijo en su órbita, sincronizado perfectamente. Siguiente imagen, por favor. Eso es un reloj planetario. Ese es un reloj planetario. Lo diseñó
lo construyeron una pareja de esposos en Francia en el año 1770, en París. Es un verdadero reloj. Marca la hora, como ve usted abajo, pero a la vez cuando las agujas se van moviendo, allí está un sistema solar metido en esa esfera de cristal. Y allí están los planetas, y allá está el Sol, y hay una recreación en miniatura del sistema solar. Y está el movimiento de la Tierra, y todo de acuerdo a cómo se mueven realmente, al tiempo real. La mujer era astrónomo, y en ese año, en 1770, predijo la venida del cometa Halley. Y digo, el cometa Halley va a pasar, usted debe recordar, sí, el cometa Halley pasa cada 75 años. Ya no lo veremos, ya la última vez casi que no se apreciaba. Nuestros abuelos, bisabuelos decían eso era como una palma en el cielo. Y cada noche se veía y era como una palma brillante en el cielo, en las noches aparecía. Iba tal y la estela cruzando todo el cielo. Asombroso, maravilloso debió ser. El universo es un reloj. Y así como un relojero puede diseñar algo tan perfecto, con esa sincronía, donde todo va allí. Dios diseñó la creación de esa misma manera. Tomamos la referencia del tiempo de lo que vemos, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios realizó. Tenemos idea del tiempo, del día y la noche por el diseño que Dios imprimió precisamente al movimiento de la Tierra sobre su eje y alrededor del Sol. Y por eso tenemos noción de tiempo. Porque entonces Dios diseñó la creación de tal forma que nosotros percibimos el transcurrir del tiempo entre el día y la noche, las horas, la sombra. Los primeros relojes fueron de sombra, la sombra que se va moviendo cuando la Tierra desplaza y la luz solar, entonces los relojes de sombra, y luego vamos a esto y los relojes mecánicos, y luego vamos entonces a los relojes digitales. Vivimos en el tiempo, nos movemos en el tiempo, percibimos nuestra vida en el tiempo, contamos nuestros días a través de los parámetros del tiempo. Decimos, tengo 50 años acá, sobre esta tierra. Lo que queremos decir es que hemos visto la vuelta al Sol, de la Tierra alrededor del Sol 50 veces, es lo que estamos diciendo. Pero si estuviésemos en algún otro planeta de los anteriores, entonces diríamos, no, tengo 4 años, tengo 20 años, porque ellos van a otro ritmo. O tengo 300 años porque el planeta va más rápido. Pero en nuestro planeta, entonces decimos, hemos visto la vuelta al Sol 52 veces, en el caso mío. En el caso de Samuel, 14, 15 veces. En el caso de alguno otro de acá, de los más mayores, dirá 70 veces. O 74 veces. Pero Dios creó el universo como un reloj. Y los propósitos de Dios se han movido en el tiempo a un ritmo. Hay un reloj en los eventos de Dios, hay un reloj en el obrar de Dios, en los propósitos, en los planes de Dios. No recuerdo qué imagen sigue. Bueno, ampliado. Ese es el reloj que construyeron aquellos esposos en 1770. Fíjense todos los detalles, todas las estrellas, todas las figuras, todos los planetas allí, las constelaciones. Y eso es solo una miniatura de una pequeña parte, porque el sistema solar es solamente una muy pequeña parte del universo. Gloria sea a Dios por su creación. Gloria sea a Dios por su poder. Los que desprecian a Dios dicen, no, todo eso es casualidad. Todo eso se creó por casualidad. No sé, una explosión, algo, y de repente las cosas se fueron amontonando y de repente, ¿qué cosa que de la casualidad? El ejemplo mío, muy práctico y muy sencillo, es usted agarre un reloj de esto, desármelo, meta todas las piezas en un pote y comience a darle así, a ver si se va al mar.
A ver si por casualidad se van a ensamblar todas las piezas y puede estar usted allí 20 años, 1.000.000 de años dando con todas las piezas en el potecito, a ver si se van a ensamblar y se van a armar con esa sincronía. Así de imposible es que todo lo que nosotros vemos, presenciamos, el universo donde estamos, se haya formado por casualidad. Así de imposible es. Pero hoy no vamos a hablar acerca de esto, solamente estamos tomando esto como introducción. Gálatas 4:4 dice, una cita que deberíamos tener de memoria, por lo fácil que es de pronunciar, de recordar, no está en la presentación. Pero Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Recuerda? ¿No lo recuerda? Dios envió a su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dice Gálatas 4:4. Esto es muy significativo, porque el Señor Jesucristo vino, dice la Biblia, dijo el apóstol Pablo por inspiración del Señor, el Señor Jesucristo vino cuando se cumplió el tiempo. Y entonces esto quiere decir, había un tiempo y estaba anunciado y estaba profetizado, ¿y cuándo sucederá? No, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley para que nos redimiese, para que nos salvase. Hay un tiempo, hay un reloj en los propósitos de Dios. Y hay un tiempo, como dice el escritor de Eclesiastés, para todas las cosas que suceden en esta tierra. Un tiempo que ha determinado el Señor, que Dios ha determinado. Yo le dije al principio, vamos a hablar acerca del reloj de Dios. Vamos al mensaje. Hablar de los tiempos del Señor es algo que apenas nos podemos acercar un poco y tratar de entender un poquito. Y yo quiero comenzar reconociendo y confesando mi incapacidad para abordar muchos de los aspectos de lo que hoy trataré de tocar. Pero confío que la gracia, la misericordia de Dios sea mayor y que a pesar de mis limitaciones y las suyas también, el Señor pueda comunicarnos algo importante para nuestras vidas en este tiempo. Desde el domingo anterior hasta hoy la situación no ha cambiado en el Medio Oriente, quiero decir. Al contrario, la situación se ha profundizado. Si iban cerca de 1.000 muertos la semana pasada, ya van cerca de 3.500, 4.000 muertos. El conflicto se ha intensificado, otras naciones se han involucrado, ya hay armada de otros países en la zona, advertencias, amenazas para acá, para allá, Rusia, China, Irán, Qatar, Estados Unidos, Europa. Y en todo este suceso complicado, intricado, me llama la atención que usted se va a las redes y todo el mundo sabe. Usted entra a las redes a ver de eso y usted va a encontrar que todo el mundo sabe de todo. Asombroso la cantidad de personas que hablan y dan sus teorías y dicen esto es por esto y para acá y para allá y son expertos en valorar la situación y hablan de eso y de lo que sucede en Israel y lo que sucede allá en el Medio Oriente como si estuvieran hablando del pleito que tuvo el panadero de la esquina con... No, lo que pasa allí es esto, lo que pasó es aquello, lo que tal, y esto es así, esto por esto y esto por... Me asombra. Hablan con una facilidad y con una seguridad, y estoy hablando de la gente de afuera y de la gente de adentro, de los que no creen en el Señor y de los cristianos evangélicos también. Un escritor en español, periodista, corresponsal de guerra español, forma parte del número de la Real Academia Española. Arturo Pérez Reverte comentó en su cuenta de Twitter, es asombrosa
la multitud de expertos en Israel y Palestina que hay en Twitter, tan seguros de todo, explicándotelo todo desde su casa con toda naturalidad. ¿Cómo les envidio esas certezas de las que yo carezco? Y en el mundo cristiano no es diferente. No, eso se debe a que por la culpa es de Abraham. Porque, bueno, él tuvo la otra mujer allá, entonces en vez de quedarse con Sara, y entonces por haber tenido relaciones con Agar, y por aquí, y por allá, por Ismael, y por allá. Ajá. No, eso tiene que ver con aquello que el Señor le dijo a David, que tal, que esto, que... No, eso tiene que ver por aquello, por el plato de lenteja. Eso es por el plato de lenteja de Esaú con Jacob, y desde allá viene el pleito. Y así queremos despachar este asunto tranquilo, eso no es nada. Está clarito, está fácil de entender. ¿Qué cosa? ¿No? Y así nosotros muchas veces vemos la vida. Así nosotros muchas veces valoramos la vida, la obra del Señor en la cruz, los propósitos de Dios para esta tierra, lo que está sucediendo, el propósito de la iglesia. No, tranquilo, si tú no quieres ir a la iglesia, eso no hay problema, ¿verdad? Porque vive tu fe. Lo importante es que tú busques al Señor, así no te congregues en ninguna parte. No, tranquilo, ¿por qué te vas a casar? Porque tú puedes estar, lo importante es el amor. ¿Por qué tienes que casarte? Y no sé qué tantas cosas, y así con esa facilidad despachamos tantas cosas, y despachamos la voluntad de Dios también, y despachamos y damos por tierra todo lo que el Señor ha dicho, todo lo que el Señor ha establecido. Y yo lo que veo en todo esto es que nuevamente se evidencia que es más fácil hablar que callarse. ¿No se ha dado cuenta usted que es más fácil hablar que callarse? Que a veces lo que deberíamos es... Pero no, es más fácil hablar que callar. Es más fácil opinar que orar. Cualquiera de nosotros, ¡pum!, y sale a opinar. Pero ¿cuánto nos cuesta orar? En vez de estar dando opiniones y en vez de estar hablando. Es más fácil hablar que callar, es más fácil opinar que orar. Es más fácil juzgar a la ligera y emitir un juicio a la ligera que sentarnos a reflexionar y meditar. Y me acordaba de los salmos, que en los salmos muchísimas veces hay una expresión que dice Selah. Reflexiona, medita, guarda silencio. Y estar allí, entonces leer la palabra de Dios y estoy en presencia de Dios y quedarme callado. Y a veces hasta necesitamos quedarnos callados y no llegar como un loro a la presencia del Señor. Señor, te alabo, Señor, te doy gracias. Señor, 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 Señor. Y habla y habla y habla y en ningún momento guardar silencio delante de la presencia de Dios. Y tenemos que también en nuestra oración guardar silencio y estar callados y estar en silencio. Como dice la palabra de Dios, guarda silencio ante su presencia. Sean pocas tus palabras, porque Él está en el cielo y tú estás en la tierra. ¿No dice eso la palabra de Dios? Y cuando oréis no seáis como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, dijo el Señor Jesucristo. Hay mucho peligro y hay mucho mal en hablar y en hablar y en hablar, y aunque hay hasta en la misma oración. Es mejor que nuestras palabras sean pocas, es mejor que tengamos cuidado, es mejor que oremos con prudencia, es mejor que oremos y guardamos silencio y oremos y allí vamos. Pero nos cuesta mucho trabajo eso. Y siempre tenemos una respuesta, y eso también es un gran problema para nosotros y para nuestro crecimiento. Siempre sabemos lo que pasa y deberíamos ser como el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel está allá delante del Señor y el Señor le muestra una visión y están todos, recuerda la descripción, todo ese valle lleno de huesos secos. Y el Señor le hace una pregunta al profeta y le dice, ¿esos huesos van a vivir? Y entonces Ezequiel no le dijo, bueno, Señor, yo te tengo una teoría, te tengo una propuesta, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y yo creo que pueden vivir. No, Ezequiel no dijo nada de eso, no salió con propuestas, no salió con alternativas, no salió con explicaciones. Ezequiel dijo, no lo sé, no lo sé, tú lo sabes, Señor.
Y yo digo, ¿cuántas veces nosotros necesitamos, Señor, será esto? No lo sé, Señor, tú lo sabes. Voy a orar, Señor, pero yo no sé si esta es tu voluntad, tú lo sabes, Señor. ¿Será que este conflicto allá en el Medio Oriente nos está anunciando el regreso del Señor? No lo sé, pero tú lo sabes, Señor. Más o menos me explico. Israel justifica, nos quedamos trabados allí, ya pasamos varias. La siguiente, atrás. Israel justifica sus acciones, Israel ha justificado sus acciones, las acciones que ha emprendido, en el derecho a la defensa. Israel, pero vale, por favor, que nos quedamos en la cita de Ezequiel. Israel ha justificado sus acciones en el derecho a la defensa, en el derecho a castigar a los atacantes por las atrocidades y crímenes cometidos contra las personas civiles en espacios y territorios ajenos del conflicto. Los jóvenes que fueron asesinados en el campamento de música, los niños, los ancianos, las mujeres que fueron asesinados por la incursión de estos terroristas que se metieron en las casas y fueron casa por casa masacrando a todos los que se encontraban. Los que se fueron y los persiguieron en los carros y en las carreteras abrieron fuego contra todos los que iban en los carros. Las mujeres que secuestraron, los niños que secuestraron, los bebés que decapitaron, las mujeres que violaron, los ancianos que asesinaron. Fueron más de 1000 personas asesinadas ese sábado. Israel dice, no podemos dejar esto así. Y no nos pueden pedir que dejemos esto así. Esa es su posición. Y cualquiera que tenga el corazón medianamente sano, tiene que repudiar lo que jamás hizo. Tiene que repudiarlo. De allí la crítica tan severa para varios de nuestros gobiernos en Latinoamérica que no han querido repudiar este crimen, que no han querido repudiar ni condenar estas acciones. Pero cualquiera que tenga el corazón, pero medianamente sano y sensible, tiene que repudiar estas atrocidades. Pero por otro lado, nosotros cristianos, que leemos la palabra de Dios, tenemos que recordar que esto que sucedió en estos días con Israel, sucedió ya antes con Israel. Ya ha sucedido antes. En su historia de nación. Y a Israel le han sucedido estas cosas como castigo del Señor, del mismo Dios, por sus pecados. Tenemos que recordar eso. Que Dios mismo le dijo a Israel que le iba a hacer todas esas cosas por rebeldes y por estar viviendo en contra de su voluntad y por romper el pacto, por rebelarse contra él, por ser idólatras, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso pasó en el pasado, eso está pasando actualmente, no me atrevo a decir por qué las razones de la actualidad, pero solamente estoy diciendo que, y al parecer va a suceder en el futuro, nuevamente, con Israel. Por ejemplo, Zacarías 14, del 1 al 3, yo no sé si podrías buscar esa cita y proyectarla allí, por favor. En Zacarías 14, del 1 al 3, el Señor dice, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. El Señor, para eso no es un noticiero, es la Biblia.
Y el Señor entonces dice, yo voy a hacer esto y voy a reunir a las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, serán violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y después de esto, dice el verso 3, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a continuar con el pasaje. Lo que le quiero decir, estas cosas son tan difíciles de juzgar, que uno dice, esto se debe al pecado de ellos, Señor, tú lo sabes. Esto se debe al endurecimiento de ellos, Señor, tú lo sabes. Esto se debe a la... No lo sé. Por otra parte, esa respuesta aparentemente indiscriminada de Israel, de las fuerzas de seguridad de Israel contra los habitantes de Gaza, que está causando sufrimientos a miles y cientos de miles de personas allí, es por lo menos es cuestionable, si no censurable. Es una situación muy complicada, porque es que entonces resulta que los terroristas tienen túneles y los tienen debajo de las escuelas, debajo de los hospitales. Y en los sitios aparentemente neutrales, allí tienen sus depósitos de armamento. Entonces, para llegar a destruir esos lugares hay que llegar y pasar por arriba del hospital, pasar por arriba de la escuela, pasar por arriba. Y de allí la insistencia de Israel, desalojen, los civiles que desalojen, que tenemos que... Y entonces dicen, pero ¿cómo desalojamos 1 millón de personas en 24 horas? ¿Cómo hacemos para desalojar 1 millón de personas? La situación es muy compleja, le quiero decir, muy complicada de evaluar y de decir que está bien, está mal. Tienen ellos que hacer eso. Es la voluntad de Dios que ellos hagan eso, que vayan y que tiren el misil y mueran niños y mueran inocentes, personas, porque no todos los que están son terroristas, es lo que le quiero decir. El grupo terrorista es una minoría. Pero es como lo que sucedió acá con nosotros, recientemente. ¿Cómo se explica uno que de una vulgar cárcel, donde se supone que están detenidos los delincuentes, en esa cárcel había un arsenal de armamento seriado del ejército venezolano? ¿Cómo se explica eso? Y tenían piscinas, y tenían bancos, y tenían habitaciones de lujo, y tenían spas, y tenían esto, y tenían un túnel de 7 kilómetros bajo tierra que salía a un muelle donde tenían lanchas para ir a hacer su salida. ¡En una cárcel! ¿Cómo se explica eso? Y van a decir, no sabíamos que eso estaba, no sabía que eso estaba así. No sabían las autoridades que eso estaba allí. ¿Cómo? No sabían los palestinos, no saben los palestinos que jamás está allá. No saben los palestinos lo que, la gente civil, lo que allá sucede. Todo el mundo sabe lo que allá sucede. Pero vuelvo y repito, esta es una situación muy complicada. Por otro lado, vamos otra vez a la Biblia. Y entonces encontraremos que de las 20 veces que aparece Gaza, porque Gaza aparece unas 20 de veces en la Biblia, en muchas de esas oportunidades que Gaza es mencionada en la Biblia, el Señor dice que Gaza iba a ser destruida. Y entonces uno se pregunta, bueno, esto que sucede hoy responde a lo que el Señor ha anunciado con relación a ese territorio y sus habitantes. Yo diré otra vez, no lo sé, Señor, tú lo sabes. Yo no lo puedo saber con certeza. Y ninguno de nosotros lo podrá saber con certeza. Pero las citas son, por ejemplo, Jeremías 25:20, Amós del 1 al 6 al 8, Sofonías 2 del 1 al 10. Entonces, lo que le quiero decir, ¿qué tenemos nosotros que considerar en este aspecto? Tenemos que considerar la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que considerar, y hacia donde tenemos que mirar es hacia la voluntad de Dios. En toda esta confusión,
en todo este tira y dame, tira y encoge, en toda esta situación conflictiva, ¿qué debemos nosotros mirar? Yo le digo, tenemos que buscar, considerar cuál es la voluntad de Dios, la voluntad del Señor, el reloj de Dios, el tiempo del Señor para estos acontecimientos, la intervención de Dios sobre este mundo. Este mundo es de Dios, le pertenece al Señor. Este mundo, aunque está secuestrado por el mal, y aunque Satanás se ha hecho como el príncipe de este mundo le pertenece al Señor. Dije la semana pasada, hoy lo repito, este mundo está en rebelión contra Dios. Sí, Satanás se adueñó y le hizo la guerra. Pero este mundo es del Señor y el Señor va a imponer su justicia y va a liberar, va a redimir, va a libertar, va a rescatar, va a restaurar esta tierra. Y va a imponer su orden acá el Señor. Va a imponer su autoridad en esta nación. Entonces, cuando comenzamos en esta tierra, quiero decir, cuando comenzamos a considerar la voluntad de Dios, la intervención de Dios sobre este mundo y sus rebeldes habitantes, entonces se vuelve más complicado este asunto que tratamos de valorar. Los discípulos, Hechos 1:7, los discípulos, el Señor resucitó y lo vieron resucitado y están allá. Y la pregunta natural para ellos, como judíos, como conocedores de las promesas, como herederos del pacto, le preguntan al Señor Jesucristo, porque ellos saben de dónde vienen y saben lo que Dios les ha prometido. Ellos les preguntan, Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Eso le preguntaron al Señor Jesucristo. Ellos estaban esperando que el Señor restaurara el tiempo. Ya vino el Mesías, ya vino esto, entonces ahora falta que el Señor nos restaure como nación y volvamos a tener el reino. Y el Señor no les dijo sino lo siguiente, les dijo, a ustedes no les toca saber. ¿Recuerda la frase? A vosotros no os toca saber los tiempos, en plural, y las sazones que el Padre dispuso en su sola voluntad. Dios ha establecido tiempos para lo que sucede y lo que sucederá en este mundo. Dios ha establecido tiempos, determinadas sazones, viene esto, después vendrá esto, después vendrá esto. Dios ha establecido eso. La historia no va a la aventura. La historia de la humanidad no va así al garete, como que lo que salga por el camino. No, Señor. La Biblia nos muestra que la historia de la humanidad va según lo que Dios ha establecido, lo que Dios permite de acuerdo a sus propósitos, pero va así, se dirige, va encausadita, como un río que va así, pero va, gira, pero va encausadita y va a llegar a un punto a donde tiene que llegar. Pero nuestra miopía, porque como no lo sé, no podemos, ¿no? El Señor nos mostró algo en la palabra, pero hasta allí, solamente tenemos ciertas ideas. Somos ciegos y no podemos ver más allá. Y es normal que así sea, porque no nos toca a nosotros saber tampoco los tiempos y las sazones que el Señor dispuso. El Señor no nos dio allí para que estemos allí marcando, cumplido, y vamos viendo. No, nosotros vamos allí mirando y tratando de entender en lo que presenciamos, en lo que acontece. ¿Qué es lo que creo yo que es importante como iglesia para nosotros en este tiempo? Que recordemos, que no nos olvidemos, que recordemos, que tengamos, voy a redundar, pero que tengamos presente que Dios está presente. Dios no está ausente de esta tierra, Dios no está al margen de lo que está sucediendo ni de lo que sucederá. Dios está presente. Y entendamos o no entendamos, así no entendamos nada de lo que sucede, recordemos y estemos convencidos, Dios está presente. El Señor está presente. Dios está presente en todo cuanto acontece y en todo lo que acontecerá. Dios está presente en lo que se decide y en lo que se decidirá. Y porque así nos lo muestra su palabra, así nos lo enseña su preciosa palabra, usted y yo y todos los que creemos podemos tener esa seguridad. La seguridad de que finalmente todo lo que suceda, de una u otra manera, responderá
a la voluntad de Dios, a los sabios propósitos de Dios, a los santos, dignos, porque son dignos, justos propósitos de Dios. Propósitos que contemplan cosas que van a ser muy difíciles de comprender para nosotros. Pero que esas cosas, esos acontecimientos tendrán como finalidad hacer que resalte la grandeza de la majestad y de la dignidad de Dios. Porque Dios es Rey grande sobre toda la tierra. Porque toda rodilla, lo quiera o no lo quiera, se va a doblar, se va a tener que doblar delante del Señor. Porque todo altivo va a ser humillado. Porque toda arrogancia de las naciones el Señor la va a quebrantar. Y no va a haber otro que sea exaltado sino Él sobre toda la tierra. Porque delante de Él ha de jurar, ha de en un momento cerrarse toda boca. Y en un momento se abrirá toda boca para confesar que solamente Él es digno, que solamente Él es el Señor. Y toda cabeza, por erguida que esté, se va a tener que bajar delante de Él en reconocimiento y adoración. Porque así lo ha jurado el Señor y porque así tiene que ser, porque Dios es digno. Porque solamente Él es digno, solamente Él es grande, solamente Él es el fuerte, solamente Él es el Dios de poder, solamente Él es sabio, solamente Él es bueno, solamente Él es el eterno, solamente Él. Nosotros somos, como dice la misma Escritura, somos como el rocío de la mañana. Amanece el rocío y a lo que calienta el sol ya se desvaneció. Así somos nosotros. Así son las naciones, se creen dueñas de la tierra, se creen poderosas y la Biblia dice el Señor, son como el polvo. Las naciones son como el polvo que está sobre la balanza, no cuentan, no pesan nada delante del Señor. Bendito sea el Señor por siempre. En el libro de Jeremías encontramos un pasaje que nos puede ser de ayuda. Jeremías 9, 23 y 24 dice, así dijo el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Sabiduría, valentía, riqueza, dice no. Jactémonos si nos hemos de jactar de algo, si nos hemos de alegrar de algo, de alabar en algo, en entender y conocer al Señor. El Señor es quien hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Misericordia, Dios hace misericordia en la tierra. Siempre. Nadie podrá decir jamás de que Dios no hizo misericordia. Dios es misericordioso. Dios es grande en misericordia. Y con los malos Dios es misericordioso. Por eso siguen vivos. ¿Sabe? Dios es grande en misericordia. La misericordia del Señor, insondable, profunda, grande, incomprensible, asombrosa. La misericordia de Dios. Dios hace derecho. Cuando dice misericordia, juicio se refiere al derecho. Defender la causa del que está siendo vulnerado, del que está siendo violentado, del que está siendo despojado de sus derechos. Dios defiende la causa, Dios defiende el derecho. Y Dios hace justicia en la tierra. Y Dios hace justicia en la tierra. La gente a veces piensa y dice, déjaselo a Dios. Y está bien. Pero a veces piensan, no, dejárselo a Dios es como que, no, tal vez Dios no haga justicia. No, Dios infaliblemente hará justicia. Dios es justo, Dios ha prometido hacer justicia, Dios hace justicia en la tierra.
Hace las tres cosas. Dios hace misericordia, Dios hace justicia, hace el derecho, juicio y hace justicia. Y a veces no podemos, la mayoría de las veces no podemos separar ni entender qué está haciendo Dios aquí, misericordia o juicio. ¿Qué está haciendo Dios aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Esto es misericordia o justicia? A veces la misericordia tiene unas caras extrañas. A veces lo que parece una tragedia es misericordia. Un padre de una niña de 8 años allá en Israel, en medio de toda esta cuestión, finalmente él sobrevive, la esposa, no saben nada de la hija, 8 años, está secuestrada, fue secuestrada por los terroristas. Y finalmente tiene noticias, la niña está muerta. Y él dice, es la mejor noticia, es la mejor noticia. No tienen idea de lo que le hubieran hecho si ella estuviese viva. Dios tuvo misericordia de ella para que no le hiciesen todo lo que le iban a hacer. Extraña forma, ¿no?, de ver la misericordia. Pero así es. A veces la misericordia viene de una forma que nosotros no pensamos que está la misericordia allí, está la misericordia allí. Y está la misericordia allí. Y a veces la justicia del Señor llega de formas y actúa de forma y se ejecuta y se lleva a realización de maneras que nosotros no pensamos que es la justicia de Dios, y es la justicia de Dios que está allí presente. ¿Y por qué vivimos lo que vivimos y no sabemos? Y quizás la justicia de Dios está obrando. Y nos está pasando factura como nación, como país. ¿Qué está sucediendo allá? ¿Es la justicia de Dios? No lo sé. Esas cuentas solamente las lleva Dios y solamente las entiende Él. Pero yo sé que Dios es justo. Y aunque yo no entienda lo que las cuentas suyas, yo sé que puedo confiar de que su justicia es perfecta. Y también su misericordia y su amor son tan grandes. No puedo dudar de eso. No podré dudar de que Dios sea injusto, no podré pensar de que Dios no va a tener misericordia, no podré pensar de que Dios está haciendo algo indebido, porque jamás, jamás, jamás lo hará. Nunca hace nada indebido. No hay nadie que haga mayor bien que el que Dios hace sobre esta tierra. Bendito sea su nombre. Bendito y glorificado sea su nombre. De allí que nuestra mayor necesidad sea esta: conocer al Señor, que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Dios es el administrador de esta tierra. Y Él hace en esta tierra misericordia, juicio y justicia. Nosotros solo estamos allí inmersos y oramos y debemos orar, como el Señor Jesucristo nos pidió que orásemos. Que se haga la voluntad de Dios en esta tierra como se hace en el cielo. Que se haga la voluntad del Señor en las naciones como se hace en el cielo. Que se haga la voluntad del Señor en su iglesia. Que se haga la voluntad del Señor en nuestras familias. Que se haga la voluntad del Señor en nuestras vidas. Que se haga la voluntad del Señor en nuestros hijos. Que se cumpla la voluntad del Señor. Es lo mejor que le puede pasar a alguien, que se cumpla la voluntad de Dios en su vida. Siempre será lo mejor. Algunos principios que podemos sacar de este pasaje. Nuestra mayor necesidad es conocer a Dios. Yo no sé si usted piensa que necesita dinero. Yo no sé si usted piensa que necesita sentir valor, valentía. Yo no sé si usted piensa que necesita, que el otro que decía, sabiduría, conocimiento quiero decir. Pero este pasaje nos dice, y yo le quiero decir en esta mañana, lo que usted más necesita es conocer a Dios. Esa es su mayor necesidad. Antes que el dinero, usted necesita conocimiento de Dios.
Antes que otras cosas, usted necesita conocer más profundamente a ese Dios que le ama, a ese Dios que le rescató, a ese Dios que entregó a su Hijo por usted, a ese Dios que tiene una herencia de riquezas imperecederas destinadas para usted. Necesitamos recordar que Dios está detrás de todo cuanto acontece en esta tierra. Tener eso siempre presente. Como ya dijimos que el Señor obra, ya sea en misericordia, en juicio, en justicia o todo ello junto. Pero que Dios también espera de nosotros, el punto 4, que vivamos vidas, porque el Señor dice, estas cosas son las que quiero. Hago esto en la tierra porque esto es lo que quiero, misericordia, juicio y justicia. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? ¿Qué quiere el Señor de ti? Que tu vida esté signada, que tu vida esté marcada también por esos elementos. Que vivamos vidas caracterizadas por la misericordia, por la rectitud y por la justicia. No podemos ser duros de corazón. No podemos ser personas con un corazón duro. Tenemos que ser misericordiosos, como nos lo dijo el Señor Jesucristo. No podemos vendernos para hacer el mal. Tenemos que ser justos. No podemos estar de parte de los opresores. Tenemos que estar de parte del derecho y estar a favor de la causa justa. Siempre, siempre, siempre. Eso es lo cónsono con los valores del reino del Señor. La pregunta ahora, ¿qué tiene que ver esto con Mateo 24? ¿Qué tiene que ver esto con Marcos 13 y con Lucas 21? ¿Qué es lo que estamos tratando en los pasajes anteriores de la semana pasada y que seguiremos tratando? Yo le diré, esto tiene que ver mucho con esos pasajes. Porque ese pasaje de Jeremías, donde dice que Dios hace misericordia, juicio y justicia, es el marco, es la base para cada una de estas cosas que se describen allí, en estos pasajes de los evangelios. Porque todo lo que sucede en esta tierra o responde a la misericordia o responde a la intención de Dios de hacer valer el derecho de aquellos a quienes se les ha quitado, o responde al propósito de Dios de hacer justicia en medio de los pueblos. Y si hay una nación, escúcheme, si hay una nación sobre la faz de la tierra que ilustra, que muestra este principio, es la nación de Israel. Es la nación de Israel. En la historia de Israel, como lo vemos en las Escrituras, desde el inicio con Abraham hasta el Apocalipsis, en la historia de Israel, de la nación de Israel, se ve este hecho de los propósitos de Dios, de su obrar, de lo que Él ha determinado, de la obra de misericordia, de la obra de derecho, de la obra de justicia. ¿Sabe quién ha llevado látigo de parte del Señor? Israel. Y dijéramos, no, ese es el pueblo consentido. Consentido, Dios no tiene consentido. Dios no tiene consentido. Cuando nosotros vemos las palabras que el Señor le dirige a la nación de Israel cuando estaban en su rebeldía, eso eriza la piel. Fortísima, crudísima, terrible. Pero Israel es el reloj de Dios, como algunos han dicho. Israel es el reloj de Dios sobre esta tierra. Yo creo que tienen razón. Yo creo que es cierto. Yo creo que la nación de Israel ha sido como esa agujita del reloj de Dios. Y lo que le ha sucedido entonces nos ha ido dando el progreso del tiempo de Dios. Israel, la salida de Egipto, el establecimiento en la tierra de la promesa, todo aquello, los anuncios del Mesías, la construcción del templo, la destrucción del templo, del primer templo, quiero decir, del primer templo. La dispersión, los 70 años allá en Babilonia, el regreso de los dispersados en aquel tiempo, la reconstrucción la construcción del segundo templo, la venida del Mesías, la muerte del Mesías.
lo que el Señor dijo que sucedería, que lo consideramos la semana pasada cuando estaban en el templo, viendo ese templo con esas piedras tan asombrosamente extraordinarias, de piedras de 100 toneladas, bloques de sólidos. El Talmud babilónico decía, quien no ha visto el templo de Herodes, no era de Herodes, pero así se conoció porque Herodes lo amplió, decía, quien no ha visto el templo de Herodes no ha visto un edificio, un verdadero edificio en esta tierra. Así registraba el Talmud babilónico. Era asombroso. Y entonces el Señor dice, miren, les digo algo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y todo eso se cumplió, y en el año 70 sucedió todo ello, y luego vamos a hablar un poquito de eso. Yo creo que Israel es el reloj de Dios también. ¿Qué cosas? ¿Qué sigue? Sí, adelante. Estas probablemente fueron las últimas palabras que dijo el Señor en el templo. Cuando el Señor estaba en el templo, allá en Jerusalén, antes de ser crucificado, antes de ser apresado, el Señor Jesucristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Porque esa era la historia de Israel. Le dio muerte a casi todos los profetas del Señor. ¿Qué cosa? Y vuelvo entonces, esto es para asombrarse, esto es para quedar con la boca abierta. Que Dios insistió y Dios insistió y Dios los amó y dijo, los amaré pero de pura gracia, no se lo merecen, pero los voy a amar de pura gracia. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos, sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa, escuche esta palabra, preste atención a esta palabra. El Señor dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, vacía, porque os digo que no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El dueño de la casa es el Señor Jesucristo. Quien habita el templo es el Señor Jesucristo. Quien estaba allí cuando decía que está el dueño de la casa, sí, el Señor Jesucristo está allí, está el dueño en Jerusalén. Y el Señor Jesucristo dijo, la casa va a quedar vacía y no me van a ver más. Mi presencia no va a estar aquí entre ustedes. Hasta que en algún momento ustedes digan nuevamente, bienvenido, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces estas palabras nos muestran cuál es la condición de la nación de Israel. ¿Está el Señor Jesucristo en Israel? No, Él no está allá. La casa está vacía. La casa está vacía, la casa está desierta. El Señor no está en Israel. No ha regresado a su casa. No ha regresado a su casa. Ha dicho que regresará. Aseguró que va a regresar. Prometió que va a regresar, pero no ha regresado a su casa. La casa sigue vacía. Jerusalén está desierta de la presencia del Señor y de su Rey. Y esa condición solamente cambiará cuando el Señor regrese a Jerusalén, cosa que no ha sucedido. Por otra parte, el Señor Jesucristo el Señor predijo que cuando Jerusalén fuese destruida, sería hollada por los gentiles. Y nuevamente entramos a esta palabra, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El Señor Jesucristo dijo, Jerusalén será hollada, pisoteada por los gentiles, por extranjeros. Y va a ser pisoteada y pisoteada y pisoteada y hollada por los gentiles. ¿Hasta cuándo? Dijo, hasta que los tiempos de esos gentiles se cumplan. Eso lo dijo el Señor en el año 30 y algo. Por allí en el año 70, ya lo hemos mencionado, después de un muy largo forcejeo, de una guerra de guerrillas y del ejército
de Roma, contra la resistencia judía, finalmente Jerusalén fue tomada. Tito, el general Tito no quería que destruyesen el templo. Él quería preservar el templo. Nos dice el historiador judío Flavio Josefo. Pero Tito no pudo controlar al ejército. Y una vez que el ejército entró, ellos llegaron para vengarse y masacrar al pueblo judío que tanto le había costado, y destruyeron y mataron y no perdonaron, y el templo lo volvieron pedacitos también. Fue destruida la ciudad. Fue destruido el templo, pero todavía quedó un foco de resistencia y quedaron todavía un grupo de resistencia. 3 años más pasaron hasta que finalmente, en el año 73, los romanos lograron conquistar, vencer la última resistencia de los judíos en una de las fortalezas más asombrosas de la tierra, la fortaleza de Masada. Masada. Una fortaleza, pero que era prácticamente inexpugnable arriba en la roca de una montaña. Y los romanos tuvieron que lidiar y se las inventaron para lograr finalmente penetrar hasta allá. Y allí se venció la última resistencia de los judíos en el año 73, y desde allí desapareció Israel. Desapareció Israel en el año 73. Desapareció como nación, desapareció como entidad política, desapareció como pueblo, porque también desapareció como pueblo. Seguimos. Se dio la dispersión. Saque esta cuenta, párese un momento por allí. En el año 73 ya se acabó Israel. Y si alguien llegaba allá, ¿dónde está Israel? No, eso no existe. Esa ciudad no existe. Jerusalén, no, ya esa ciudad no existe. La nación de Israel, no, eso no existe ya eso pereció, ya eso. Y los habitantes tampoco están. Los que quedaron, los poquitos que quedaron huyeron. Fueron dispersados a las naciones. No queda nada de ellos acá. Y así, por espacio de casi 19 siglos, Israel dejó de existir. Seguimos. El Señor Jesucristo dijo: Jerusalén sería hollada por los gentiles, y así sucedió. Así sucedió. El Imperio Romano, después el Imperio Bizantino, después el Imperio Sasánida, después el Imperio Omeya, Imperio Árabe, después el Reino Franco, después otra vez el Imperio Árabe, después los mamelucos de Egipto, después el Imperio Otomano. Todo el mundo quería conquistar Israel, y en guerras y guerras se adueñaban de Israel, Jerusalén, el territorio, ese espacio. Y eso iba pero de mano en mano. Cada cierto tiempo alguien venía y se adueñaba de la ciudad, se adueñaba del espacio, del territorio, y se seguía cumpliendo la palabra del Señor. Está siendo hollada por los gentiles. Llegaban los árabes y la agarraban, llegaban los egipcios y la agarraban, llegaban los aquellos y la agarraban, llegaron los europeos y la agarraban. Finalmente el Imperio Británico también, y el Imperio Británico también ya en tiempos más modernos se adueñó de eso y era el administrador de ello. Más de 1800 años. Hasta que en 1948, no recuerdo la fecha, en mayo de 1948, si no me equivoco, para asombro del mundo entero, en una reunión de naciones dijeron: vamos a reconocer otra vez a Israel como nación. Y se cumplió también aquella palabra: nacerá una nación en un día, pues ese día resurgió de las cenizas y del olvido la nación de Israel. Y volvió a existir a partir de 1948 la nación de Israel, oficialmente. Y decían: ¿dónde los vamos a ubicar? Por allá, hubieron varias propuestas, ¿no? Que estén allá en África, que estén no sé dónde, que estén no sé dónde. Finalmente dijeron: no, que estén allá en la tierra aquella. Y había mucha oposición para que Israel volviera a su tierra. Pero allí están. Desde 1948 hasta hoy. Allí están.
Se les concedió el lugar geográfico y territorial que en el pasado habitó. Era algo que Dios había anunciado, Daniel 12:7. Daniel 12:7 dice, se acabará la dispersión del pueblo santo. Y esa es una cita que también tenemos que tener presente, porque entonces Daniel 12:7 dice, cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, estas cosas van a comenzar a suceder. El fin de los tiempos, quiero decir. Y entonces hay que ser como que un poco muy terco para no reconocer la dispersión de Israel de casi 19 siglos que ya terminó en nuestros días terminó, en nuestro tiempo terminó. Y la Biblia dice, cuando la dispersión del pueblo santo termine, comenzarán a suceder las cosas que están anunciadas. Allí estamos nosotros parados, en ese punto del reloj de Dios. Y le pediría, vaya todavía a Ezequiel capítulo 36. Anótelo y luego lo lee. No podemos leerlo. Pero Ezequiel 36 contiene la que quizás es una de las más grandes promesas proféticas acerca de la restauración que encontramos en la Biblia. Lo que Dios dice que va a hacer con Israel, que no lo hemos visto, que no ha sucedido, está descrito en Ezequiel capítulo 36. No, por tiempo no nos podremos detener. Ya estamos muy apretados ya. Ya tenemos que terminar prácticamente. Avanzamos un poco más. Lo que yo quiero decirle es muy significativo que todo esto esté sucediendo delante de nuestros ojos. Y toda esta situación que está sucediendo en el Medio Oriente y el incremento de presión de toda esta situación son como una campanada de alerta para nosotros. Tienen que ser como una campanada de alerta para nosotros, quienes hemos alcanzado el final de los tiempos. ¿Sabe que esa es una expresión bíblica, al final de los tiempos? ¿Dónde estamos nosotros? Y yo creo que nosotros estamos al final de los tiempos. Que no estamos allá en los inicios, que no estamos, no, yo creo que estamos realmente, que hemos llegado, que estamos entrando, si no es que ya no hemos entrado, al final de los tiempos, al final de los tiempos. Isaías 46, 9 al 10 dice, acordaos de las cosas pasadas. Hay un mapa allí que saltamos, perdone, miren un momento eso. Esa es la zona de allá del Medio Oriente. ¿Dónde está Israel? ¿Dónde está esa guerra que está sacudiendo el mundo, que tiene a todo el mundo preocupado? ¿Dónde está? Que no lo vemos. Tanto conflicto por ese pedacito tan chiquitico de tierra. Sí, ese es Israel. Ese pedacito de tierra, eso es Israel. Los bombardeos en Gaza, la situación en Gaza está allí, entre Egipto y la frontera con... porque Egipto tampoco quiere que la gente de Gaza se vaya, están al lado, pero Egipto no les dice, vengan, bienvenidos, pasen para acá, refúgiense. No, Egipto tiene la frontera cerrada, para acá no pasan. ¿Qué cosa? Entonces, no, ninguno de ellos no, que saquen a Israel, que saquen a Israel, que saquen a Israel. Pero ¿cuánto espacio hay allí en los otros países? Qué grande es Arabia Saudita, qué grande es Egipto, qué grande es Libia, qué grande es Irán, que está por allá, qué tremendos territorios tiene. No, pero es el territorio de Israel el que ellos quieren. ¿Qué? Isaías 46, 9 al 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Cuando Jeremías tuvo la primera visión en su ministerio, Dios le anunció a Jeremías que él cumpliría sus anuncios. Y Dios le dijo a Jeremías, yo apresuro mi palabra. Pensamos que Dios se tarda, no, el Señor nunca se tarda.
Al contrario, el Señor apresura su palabra porque se cumpla. Su palabra se cumplirá. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Así ha dicho el Señor, le dijo al profeta Ezequiel, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. El reloj de Dios parece que ha dado una campanada en nuestros días, mis hermanos. Diré así, parece. Pero el reloj continuará avanzando, continúa avanzando. ¿Qué hemos de tener presente? Que es tiempo de buscar a Dios, mis hermanos. Es tiempo de buscar a Dios más profundamente. No sé cómo estamos viviendo. Cada quien sabrá cómo vive su fe. Cada quien sabrá cómo es su relación con el Señor. Pero es tiempo de buscar a Dios más profundamente. Y siempre es un buen tiempo para buscar al Señor. Pero especialmente en estos tiempos nuestros, debemos procurar, debemos proponernos buscar más seriamente al Señor, el rostro del Señor. Bendito Padre Celestial, le damos alabanza en esta mañana. Le damos alabanza, Señor, por sus propósitos, por su voluntad soberana pero justa, caracterizada por la misericordia, por la justicia, por el derecho, también, Señor, por su amor. Y le damos gracias porque podemos, por medio de su palabra, acercar nuestro pensamiento, acercar nuestro entendimiento, para admirar la obra suya en movimiento, los propósitos suyos, Señor, desarrollándose, Señor, sobre esta tierra y sus habitantes. Gracias por la misericordia que usted nos ha manifestado, misericordia que está presente en toda la tierra. Gracias por el Salvador, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, usted envió a su Salvador para que redimiese, Señor. Y le damos muchísimas gracias, que en sus planes estábamos nosotros también, y que fuimos redimidos para ser suyos, que fuimos tomados, Señor, para ser objetos, Señor, de su misericordia, de su gracia, de su amor, pero también para ser instrumentos, Señor, en esta tierra, instrumentos de su amor, instrumentos, Señor, que proclamen, Señor, su sabiduría, su justicia, su poder. Le damos gracias, Señor, porque podemos estar seguros, confiados, Señor, en su palabra. Como el canto decía, Señor, no estamos solos, Señor, sobre esta tierra, y podemos confiar que pase lo que pase, Señor, usted está a cargo. Usted está en control. Su voluntad se está cumpliendo, Señor. Y nuestra petición y nuestra oración es y será: hágase, Señor, su voluntad en esta tierra como se hace en el cielo. Que venga su reino, Señor. Que venga su reino y su justicia, Señor, a esta tierra. Que venga su reino, Señor, y se manifieste, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, en su iglesia, en las naciones, Señor. Que venga el cumplimiento, Señor, de lo que usted ha anunciado, y toda la tierra sea llena, Señor, de su conocimiento,
Pero ayúdenos, Señor, a responder a su voluntad. Ayúdenos a testificar, ayúdenos a esparcir la luz. Ayúdenos a llevar su palabra, ayúdenos a orar con sabiduría. Ayúdenos, Señor, a armarnos, Señor, del pensamiento, Señor, que su palabra nos transmite, Señor. Y ayúdenos entonces a vivir productivamente, Señor, en estos tiempos nuestros, también difíciles, también conflictivos, también de muchos desconciertos, Señor, de muchas situaciones. Que nosotros podamos entenderle y conocerle, que usted es el Señor que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas usted también quiere, Señor. En Cristo Jesús le damos gracias en esta mañana. Alabamos, bendecimos su nombre. Bendito sea el Señor, bendito sea el Dios Todopoderoso. Gloria sea al Señor Altísimo. Gloria sea al Dios Eterno. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria sea al único Rey, soberano Rey, Señor. Gloria sea a nuestro Dios. Gloria sea al Padre del Señor Jesucristo. Gloria sea para usted, Señor, en su iglesia, hoy y siempre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.